Capítulo 15. Cómo hacer frente al tiempo del fin sin temor. Mi esposa y yo tenemos dos amigos que nos han hablado acerca de su temor al tiempo del fin. Uno de ellos, un hombre, me contó que cuando estaba en la escuela primaria, un tema que escuchó acerca del tiempo del fin durante una semana de oración lo aterrorizó tanto que aún hoy se siente incómodo si piensa en el asunto. La otra persona, una mujer, creció en un hogar adventista muy conservador donde el tiempo del fin era un tema de conversación común. Aún ahora ella está literalmente presa del pánico, tiembla incontrolablemente, cada vez que escucha una conversación acerca del tiempo del fin. Los adventistas ponemos mucho énfasis en los eventos del tiempo del fin, y el temor al tiempo del fin es un problema extremadamente común entre nosotros. Eso es lo que me gustaría analizar con usted en este último capítulo. La casa en llamas. Supongamos que sé que en algún momento del año próximo su casa arderá hasta los cimientos en medio de la noche. No sé la fecha exacta cuando eso ocurrirá, solo que será en el lapso de los próximos 12 meses. ¿Quisiera usted que yo le dijera lo que sé? Creo que la mayoría de los lectores de este libro dirían que sí. Por atemorizante que fuera la información, preferirían conocerla con el fin de estar preparados. La ignorancia al respecto podría costarles la vida. Creo que Dios comprende nuestros sentimientos. No creo que se complace provocándonos temor innecesariamente. No obstante, fue Él, no yo, quien dijo a su profeta Daniel hace 2500 años que se aproxima un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ver Daniel 12 versículo 1. Y fue Jesús mismo quien repitió las palabras de Daniel, añadiendo que si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, ver Mateo 24 versículo 22. Por eso no me excuso por referirme en este libro a ese tiempo de angustia. Puede que algunos se sientan incómodos de que Elena de White diga tanto acerca de la crisis final y en un lenguaje tan explícito. Ella llegó a decir que sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. ¿Estaba Elena de White tratando de asustar al pueblo de Dios con esta declaración? Claro que no. Si el inminente tiempo de crisis ha de ser un gran peligro para nosotros, yo esperaría que Dios nos revelara continuamente más acerca de él, especialmente a medida que se aproxima. Dios nunca se negó a advertir al mundo, y especialmente a su propio pueblo, acerca del aterrador futuro. En verdad, los que ignoran sus advertencias son quienes resultan aterrorizados. Tenemos al menos 2 excelentes ejemplos bíblicos de esto. Dios advirtió durante siglos a los israelitas acerca de las consecuencias de la rebelión. Tan atrás como en la época del Éxodo, Moisés dedicó la mayor parte del capítulo 28 de Deuteronomio a las maldiciones que caerían sobre ellos por la desobediencia persistente. Ese capítulo no resulta una lectura placentera. Las advertencias divinas se volvieron más frecuentes y más alarmantes a medida que la nación judía se hundía más y más en la apostasía. En tiempos del último profeta, Jeremías, quien finalmente vivió la destrucción de Jerusalén, las advertencias habían alcanzado un nivel crítico. Jeremías comunicó fielmente el mensaje de Dios, pero fue repetidamente acusado de socavar al gobierno. Fue encarcelado al menos una vez, y su vida corrió peligro en 2 ocasiones. Ver los capítulos 37, 26 y 38 de Jeremías. A la gente no le gustaban las malas noticias. Sin embargo, Jeremías estaba en lo cierto, y el pueblo debería haber prestado atención a sus advertencias y haberse preparado. Puesto que se rehusaron a ello, fueron aterrorizados por el desastre cuando éste ocurrió. Varios meses antes de su arresto, juicio y ejecución, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de lo que era inminente. Sin embargo, a causa del temor que sentían, decidieron ignorar la advertencia y cuando lo inevitable finalmente ocurrió, quedaron abrumados. En verdad, casi perdieron su fe. De allí que considero extremadamente importante que prestemos hoy cuidadosa atención a las advertencias que Dios nos ha dado acerca del tiempo del fin. Si esas advertencias nos atemorizan, deberíamos aprender a manejar nuestro temor antes que ignorar el mensaje. La pregunta es, ¿cómo lograr eso? El consejo de Jesús para enfrentar el temor. Jesús enseñó una excelente lección acerca de cómo enfrentar el temor a los problemas. Cierta noche,
Se encontraba ahora avanzada con sus discípulos en el lago de Galilea cuando repentinamente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ver Mateo 8 versículo 24. Los discípulos oprimieron el botón del pánico. Señor, exclamaron, sálvanos, nos vamos a ahogar. Jesús, quien había estado durmiendo en la popa del bote, se puso de pie y dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, dirigiendo el rostro hacia la tormenta, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ver Mateo 8 versículos 23 al 26. La respuesta de Jesús al temor de sus discípulos fue, naut, que él no dijo, uau, eso fue algo terrible, ni, ¿cómo pudo Dios permitir que semejante tormenta nos aterrorizara? Ni, nos salvamos de eso por un pelo. Dijo simplemente, ¿dónde estaba vuestra fe? Cualquiera de las otras respuestas habría justificado y estimulado los temores de los discípulos. Pero Jesús los desafió a confiar en Dios frente al temor. Debemos reconocer, por supuesto, que el temor es una respuesta humana muy normal frente al peligro. No necesitamos aprenderla. La llevamos dentro, nacemos programados para responder con temor ante las situaciones de peligro. Si eso es cierto, ¿por qué reprendió Jesús a sus discípulos por su temor a la tormenta? Porque su temor se había convertido en pánico. Habría sido perfectamente apropiado que respondieran a ese temor sacando agua del bote, guiando la embarcación en medio de las olas, y orando. No fue apropiado que perdieran la cabeza. No fue apropiado que permitieran que su temor se apoderara de su razón y la controlara. La respuesta apropiada ante la tormenta, dijo Jesús, era la fe, confiar en Dios en la más traumática emergencia. Pero esa es una orden muy difícil de cumplir. ¿Cómo podemos aprender a mantener la calma frente a situaciones dramáticas? Una vida devocional consistente es, por cierto, el punto de partida para ello. Se ha escrito tanto acerca de esto que encuentro difícil agregar algo aquí, excepto por una cosa. Necesitamos una vida devocional sólida cuando estamos en medio de la dificultad. Acostumbrándonos al temor, todo lo que los seres humanos aprendemos a hacer bien requiere práctica. No obstante, generalmente necesitamos un objeto o instrumento con el cual practicar. Por ejemplo, para poder interpretar hermosa música en el piano debemos primero tener acceso a un piano. Luego, tenemos que ejercitar nuestros dedos sobre el teclado muchas veces con cada pieza que estamos aprendiendo hasta que podemos interpretarla sin cometer errores. Para cocinar una buena torta, necesitamos contar con una variedad de utensilios y artefactos de cocina. Luego tenemos que utilizar esos elementos muchas veces hasta poder producir una torta perfecta. Para pintar una línea recta necesitamos pintura y un pincel. Después de muchas líneas torcidas, finalmente seremos capaces de pintar una recta. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Dios no nos otorga la capacidad de ser valientes cuando estamos frente a las tormentas. Eso requiere práctica. De acuerdo, pero no existen para lograr eso herramientas o instrumentos como los que hay para aprender a tocar el piano, a cocinar una torta o a pintar una línea recta, dirá usted tal vez. ¿Cómo podemos entrenarnos para tener fe sin herramientas con las cuales practicar? Oh, pero existen herramientas para entrenarnos en la fe. Son lo que llamamos las pequeñas dificultades de la vida. Al usar cada dificultad como una oportunidad para desarrollar nuestra fe en Dios, llegaremos finalmente al punto en que podremos confiar completamente en Él aún frente a la mayor tormenta. Hace algunos años, cuando yo estaba atravesando una situación particularmente difícil, un amigo me dijo, una dificultad no es otra cosa que una oportunidad peligrosa. Me gusta eso. La oportunidad es la ocasión de fortalecer nuestra fe. El peligro radica en que podemos emplear mal la dificultad y finalmente debilitar nuestra fe. Hay muchas maneras de utilizar mal una dificultad. Una de ellas es responsabilizar a Dios por la dificultad. ¿Por qué permitiste que esto me ocurriera? Otra es culparnos a nosotros mismos. Soy tan estúpido por haberme metido en este lío. Otra manera es culpar a los demás. ¿Por qué están todos contra mí? E incluso otra manera es la autoconmiseración, pobre de mí. Algunas personas se enojan mucho cuando las dificultades aparecen en su camino, voy a hacer rodar algunas cabezas por aquí. Otros dejan todo y huyen, como los discípulos cuando Jesús fue arrestado en el Getsemaní. La respuesta que da la fe a las dificultades es la confianza en Dios.
Esta nos mantiene serenos en medio de la tormenta. Mantiene nuestras emociones, especialmente la ira, bajo el control de la razón. Pedro dijo, en lo cual, la resurrección de Cristo, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra demuestre ser genuina, cuando sea manifestado Jesucristo. Ver 1 de Pedro 1, 6 al 7. Pero la respuesta de fe ante las pruebas requiere práctica. No surge en forma natural. Recuerde que usted y yo estaremos practicando un tipo de respuesta cada vez que enfrentemos una dificultad. Si nos enojamos, culpamos a otros o nos compadecemos de nosotros mismos, estamos practicando para dar esa misma respuesta ante la próxima dificultad. Si perdemos la cabeza, esa es la respuesta que estamos practicando para el futuro. Algunas personas se sienten muy cómodas con esas respuestas inadecuadas. Cuando esas respuestas se vuelven habituales, puede decirse que hemos desarrollado un defecto de carácter. Si, por otra parte, aprendemos a confiar en Dios frente a cada dificultad, habremos desarrollado nuestra firmeza de carácter. Entonces, cuando la crisis final nos confronte, estaremos preparados para ello. Recuerde que en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, Elena de White inició su declaración acerca de la crisis final con las palabras: es en la crisis cuando se revela el carácter. Allí ella dice que algunas de las vírgenes estaban preparadas para la emergencia, y otras no. Entonces comenta, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. La cuestión primaria durante la crisis final será nuestra capacidad para confiar en Dios. No podemos desarrollar esa capacidad plenamente en el instante mismo cuando la crisis se presente. He allí la razón por la que las vírgenes insensatas estaban y estarán desprevenidas. Estoy seguro de que habrá varios grados de preparación. Algunos tendrán una fuerte preparación, mientras que otros contarán con una preparación adecuada pero mínima. No obstante, nadie podrá pasar por la crisis final sin haber hecho antes una preparación de algún tipo y en alguna medida. Esto significa que hoy, mañana y pasado, cualesquiera sean las crisis que aparezcan en nuestro camino, debemos decidir que no culparemos a Dios, a nosotros, ni a ningún otro, sino que aprovecharemos esas dificultades como herramientas para producir la fe que necesitaremos cuando el peor tiempo de angustia que el mundo haya conocido se precipite sobre nosotros con fuerza arrolladora. Como hablar a los niños acerca de la crisis final, todavía puede recordar el día cuando oí por primera vez acerca del tiempo de angustia. Tenía probablemente 6 o 7 años, y mi madre nos leyó acerca de ello a mi hermana y a mí del conflicto de los siglos. Yo me puse a llorar. Mi madre me consoló con la seguridad de que Jesús protegerá a su pueblo, y estoy seguro de que eso me ayudó. Pero aún recuerdo que estaba muy asustado. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los padres adventistas en esta era de la historia terrenal tiene que ver con cuándo y cómo hablar a sus hijos acerca del inminente tiempo de angustia. Es también un desafío que enfrentan los pastores, docentes y toda otra persona que pueda hablar a los niños acerca del tiempo del fin. Puesto que he realizado un estudio profundo acerca del tiempo del fin durante los últimos años, muchos me han preguntado cómo hablar a sus niños acerca del tiempo de angustia sin provocarles temor. Y mi respuesta es muy simple: no creo que eso sea posible. Dios creó la mente humana de tal manera que sienta temor ante el peligro. Si usted estuviera en medio de la selva una noche tenebrosa y escuchara un fuerte rugido a 15 metros de una de las márgenes del camino, sentiría temor. No podría ni querría detener el temor, ya que éste lo motivaría a ponerse a salvo corriendo. Esa es la razón por la que Dios puso en nuestra mente la capacidad de sentir temor, y esa es la razón por la que hizo que ese mecanismo sea instintivo, una respuesta automática que no requiere reflexión. Aún durante el tiempo del fin, creo que deberíamos hacer todo lo posible para protegernos cuando estemos en peligro. Jesús aconsejó a sus discípulos: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Ver Mateo 10 versículo 23. Eso es usar el temor normal de una manera apropiada. Sin embargo, existe una diferencia entre el temor normal y el pánico. El primero está bajo el control de la razón. Pero cuando somos presa del pánico, la razón pierde el control, y nuestro comportamiento está totalmente bajo el dominio de nuestro temor.
Hay un cierto nivel de temor normal asociado con nuestra expectación respecto del tiempo de angustia, y no deberíamos dejar de reconocer esto cuando hablamos con nuestros niños al respecto. En verdad, una de las mejores cosas que podemos hacer es permitir que nuestros pequeños expresen su muy normal temor y guiarlos luego a confiar en Jesús. Esta confianza no suprimirá, ni debería hacerlo, su temor normal, pero les ayudará a mantener ese temor bajo el control de la razón. ¿A qué edad deberíamos hablar a los niños acerca de estas cosas? Creo que deberíamos hablar a los niños muy pequeños acerca de los gozos asociados con el regreso de Jesús y no del tiempo de angustia. Cuando comencemos a hablarles acerca de la crisis venidera, nuestros comentarios deberían ser siempre breves y simples, sin muchos detalles. A los 6 años de edad, la mayoría de los niños pueden probablemente manejar esta clase de explicación. A medida que crezcan, podemos ir explicando las cosas con más detenimiento, de manera progresiva, para que cuando sean adolescentes tengan una idea bastante clara de lo que ocurrirá en el futuro próximo. Puede ser que algunos padres piensen que esto es decir demasiado y demasiado pronto. Sin embargo, si sus hijos no aprenden estas cosas de usted, es casi seguro que las escucharán de alguna otra persona cuya explicación puede no ser tan atinada como la que usted podría darles. Si quiere asegurarse de ser el primero en hablar a sus hijos acerca de la crisis del tiempo del fin, debería hacerlo antes de que oigan de ella de labios de otras personas. Creo que los preadolescentes son capaces de manejar esta información si les es presentada de manera conveniente. Hace varios años tuve el privilegio de hablar acerca del tiempo del fin durante varios días en un congreso campestre celebrado en Mountain View, en el oeste de Virginia. Durante la serie de conferencias, el director del departamento juvenil de la escuela sabática me preguntó si hablaría del tiempo del fin a sus muchachos. Dije que sí, aunque con cierta preocupación. Pero quedé asombrado. Después de presentar de manera más bien simple los eventos finales de la historia de la Tierra, esos preadolescentes me acribillaron con las mismas preguntas que los adultos hacen. Las cuestiones que plantearon fueron profundas. Y no se detenían. Hablé durante 1 hora, y esos muchachitos aún querían saber más. Finalmente, tuve que terminar la reunión yo mismo. Una de las preguntas que los niños hicieron fue cómo esperar el tiempo del fin sin sentir temor. Y les dije con franqueza que eso no es posible. Pero entonces expliqué que debemos aprender a confiar en Jesús, quien será nuestro guardián durante el tiempo del fin. La siguiente carta fue dirigida al editor de la revista Review and Herald, equivalente de la revista adventista en inglés, algunos años atrás en respuesta a una edición especial acerca del segundo advenimiento de Cristo. He pasado años tratando de neutralizar temores y horrores que han llegado a estar asociados con la segunda venida. Los adultos de la generación de mis padres aún hoy sienten aprensión cuando hablan del conservadurismo del presidente Bush o de los cambiantes acontecimientos ocurridos en la ex Unión Soviética. Si la venida de Cristo es un evento emocionante, ¿por qué se centra la atención de manera tan insistente en los sucesos terroríficos del tiempo de angustia? Eso solo me hace temer los días finales y sentirme culpable por ello. Como madre de 2 hijos pequeños, he tomado la firme determinación de compartir los aspectos estimulantes e increíblemente maravillosos de Jesús, del cielo y de la segunda venida. La preocupación y la ansiedad se desarrollarán naturalmente en ellos a medida que crezcan en un mundo tan problemático como este. Mi otra meta es impartir a mis hijos confianza en nuestro Padre Celestial. Ellos necesitan saber que Él nos cuida y nos guía, y que solo deberíamos ocuparnos de un día a la vez. Debo preguntarme a mí misma, ¿qué enseñaría Jesús a nuestros hijos acerca de su segundo advenimiento y cómo lo haría? ¿Se centraría Él en la persecución, en la muerte y en cosas horribles? ¿O querría que ellos supieran acerca de las alegrías que su segunda venida significarán para ellos personalmente? Elijo esto último. Quiero que este evento solo evoque en ellos sentimientos de expectación y visiones de felicidad, no de terror e inseguridad. Quiero que mis hijos crezcan hasta convertirse en adultos capaces de acariciar el pensamiento del retorno de Cristo, no de rehuirlo. Me gusta eso. Daría la impresión de que los hijitos de esa madre eran niños de edad preescolar cuando ella escribió esa carta. Esa es precisamente la edad cuando los niños necesitan que se les hable acerca de los gozos del regreso de Jesús, del cielo y de la vida eterna, y no del difícil tiempo anterior a estas cosas. También me gusta su idea de enseñar a los niños a confiar en Jesús, quien nos cuida y nos guía.
Me gusta su comentario acerca de que deberíamos ocuparnos de un día a la vez. La única advertencia que yo haría a esta madre, y a otras como ella, es que no debería pensar que podrá impedir indefinidamente que sus hijos sepan acerca del tiempo del fin, ni debería querer eso. Dios nos reveló algo acerca de cómo será ese tiempo porque quiere que lo sepamos con el propósito de prepararnos. Los cristianos adultos necesitan tener una comprensión madura acerca de ese tiempo y de cómo afrontarlo mediante la confianza en Jesús, pero no pueden desarrollar esa confianza si se les impide saber acerca de ello para evitar que tengan miedo. Incluso quienes no son padres deben ser cuidadosos. Por ejemplo, si usted es uno de esos adventistas que gusta de reunirse con otros los viernes al atardecer o los sábados de tarde, o en cualquier otro momento, para mantener prolongados diálogos teológicos, debe tener cuidado con lo que dice acerca del tiempo del fin si hay niños presentes. Si hay niños de edad preescolar rondando por allí, usted no debería hablar acerca del tiempo de angustia. En presencia de niños mayores, adapte su conversación a la edad de ellos, y destaque siempre la confianza en Dios. Mirar el otro lado. Cierta vez escuché una historia acerca de una mujer que hizo montones de bordados. Cierto día la visitó una amiga que comenzó a quejarse por todas las dificultades que estaba padeciendo. La dueña de casa le mostró entonces el reverso del bordado y le preguntó si no creía que era una hermosa obra de arte. Su amiga dijo, no, es horrible. Aquella dio vuelta entonces el bastidor y mostró a su amiga la cara principal del bordado. Era algo verdaderamente hermoso. Es fácil ver en esta vida el tiempo difícil desde el reverso. Dios nos lo ha mostrado porque necesitamos saber acerca de él. Pero me siento feliz de que él también nos ha dado vislumbres de la parte principal. Me gustaría concluir este capítulo y este libro con una hermosa descripción tomada del Apocalipsis y que muestra al pueblo de Dios en el cielo después del tiempo de tribulación. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ver Apocalipsis 15 versículos 2 al 4. Esta vívida descripción nos da una pálida vislumbre de los gozos indescriptibles del cielo. Pero no que quienes alaban a Dios tan gozosamente pueden hacerlo porque han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Quienes entonen este cántico en el cielo algún día serán los que han aprendido sobre esta tierra a confiar en Jesús durante la más traumática prueba que los cristianos alguna vez hayan enfrentado. Por eso serán capaces de cantar entonces con tanta alegría. Quiero formar parte de ese grupo. ¿Y usted?